Bueno, Shadow, pues nada, ya llegó la videocrítica de Matrix. Como siempre digo a todos los que nos habéis pedido videocríticas a la carta, entiendo que tengáis cierta impaciencia porque vayan saliendo, pero Shadow, yo te agradezco tu paciencia. Aquí hay un tema que tenéis que entender: si queremos hacer la crítica bien, hay que ver la película y hay que tomar notas de la película, con lo cual la película se va parando para tomar esta nota y tal y cual. Y bueno, es un proceso que a mí me entusiasma, que me gusta mucho. Perdón, alergia, no es otra cosa, tranquis. Pero vamos, que si lo fuera, para eso estamos aislados. Espero que todos os estáis quedando en casa, que no estaréis haciendo el ridículo como el fulano ese que ha salido a pasar un perro de peluche. Ya sabéis que hay multas por no seguir un poco las recomendaciones y en este caso no recomendaciones, sino las condiciones que nos han puesto para combatir el COVID-19. Y evidentemente hay que quedarse en casa, hay que respaldar a los profesionales de la salud y hay que echarle un par de narices y comportarse como un grupo y pelear un poco esta guerra en grupo y pensando en los demás. Entonces espero que todos estaréis en casa y estaremos siguiendo todos este encierro que nos han marcado para poder combatir este virus. Lo que decía, que gracias por la paciencia, Shadow, que las cosas hay que hacerlas bien o si no, no merece la pena hacerlas, y que bueno, efectivamente me he vuelto a ver Matrix, y debo reconocer una cosa. Yo creo que esta película, con el tiempo, me da la impresión de que la opinión que se tuvo de ella cuando se estrenó era bastante más positiva de la que se ha tenido a posteriori, cuando digamos han empezado a estrenarse las dos películas siguientes, que claramente eran inferiores a la primera. La primera es la buena y las otras dos pues eran prescindibles, más allá de que la tercera fuera mejor que la segunda y también más divertida, pero un sinsentido un poco todo ello. Ahora hablaremos del asunto, pero quería decir eso, que me da la impresión de que a la hora de calificar Matrix a posteriori, Matrix la primera se la ha hecho pagar el mal resultado, el mal rendimiento de las dos secuelas que prosiguieron con la historia. Y hombre, a mí eso a priori no me parece muy justo, porque creo sinceramente que esta película sí que era buena y es buena, considero que es una buena película, y me da la impresión de que el efecto generado por las dos películas posteriores pues ha hecho que a esta se le quiten puntos, que esta se mire digamos con más con un tono digamos más peyorativo, y se ha olvidado que en el momento en que se estrena esta película, estamos hablando de 1999, esta película es pionera en muchas facetas, entre las cuales no es la menor. Por supuesto, como siempre digo, Shadow, yo imagino que tú has visto la película, por eso la has pedido. Al resto, si no habéis visto Matrix, ya os vale, pero bueno, si no habéis visto Matrix, id a verla antes de ver esta crítica, porque vamos a hacer destrozo. El final de la película, cuando de repente Neo sale de la cabina y se pega esa especie de vuelo en plan Superman, ahí quería incidir. Creo que esta película, entre otras muchas cosas, pionera en elementos de tecnología, pionera en el efecto de la bala lenta, que después fue copiado por distintas películas, con bastante pobre resultado, todo hay que decirlo, pero sobre todo pionera aquí se habla del elegido, y hay como un trasunto cuasi religioso, la ciudad humana que sobrevive, que se llama Sion. El tipo aquel que al principio llega a comprarle a casa al protagonista un programa, y le dice: gracias tío, eres mi Jesucristo particular. El propio nombre de batalla que tiene este personaje, el personaje de Keanu Reeves, que es Neo, el hombre nuevo, Jesucristo, etcétera. Es decir, ahí. Y después todo esto está mezclado con otros elementos que tienen que ver más con los cuentos de hadas. Entonces, a mí me parece una película muy curiosa, muy curiosa, desde el punto de vista de también esa hibridación que hace de cuentos infantiles. Sabemos que se cita a dos, uno Alicia en el País de las Maravillas, otro El Mago de Oz, pero también al final, cuando Neo muere y resucita, Jesucristo, etcétera,
el elegido. ¿Cómo resucita? Resucita con el beso de Trinity. Estamos viendo a la inversa el tema de la Bella Durmiente, del beso de la Bella Durmiente, del beso que despierta. Lo estamos viendo al revés. En este caso es ella la que despierta al príncipe. Y en fin, en general, toda la movida del conejo blanco de Alicia, etcétera. En general la película está manejando muy bien una hibridación de cuentos infantiles cruzados con, digamos, una cierta mitología pseudo religiosa, judeocristiana, etcétera, el oráculo, el niño este con pinta budista que está doblando cucharas, es decir, hay una especie de hibridación general ahí de distintos conceptos, de distintas historias, y a mí me parece que es una película muy rica de contenido. Entonces creo que ha sido un poco injusto quitarle puntos porque las dos siguientes no fueran tan buenas, que no lo eran, no lo eran. Pero ya digo, me parece injusto. Entonces, yo le voy a poner 4 estrellas. Y sé que a lo mejor en un momento determinado me va a caer la miel del pulpo. Esto es la alergia que tela, la alergia la que me está dando. Con toda la movida que tenemos, encima me viene a mí la alergia a tocarme las narices. Pero bueno, es propio de esta época también, todo hay que decirlo. No solo está el tema del COVID-19, sino que ya sabéis que en esta fecha la alergia nos mete unas tosecillas muy simpáticas. Entonces lo que decía, que de alguna manera el juego de la película está siendo muy rico en contenido, y más allá de penalizarla por lo que hicieran las otras dos, a mí me parece que esta película era bastante sólida. Otra cosa que hace muy bien, que me gusta mucho, es un homenaje que hace al género de ciencia ficción. Al género de ciencia ficción con varios elementos, porque por ejemplo al principio tenemos unos momentos, aquí los Wachowski estaban muy afinados de puntería, después no lo han estado tanto en ninguna de sus producciones, pero aquí sí tenían la puntería muy bien cogida. Y por ejemplo hacen un juego al principio, cuando van a buscarle a la oficina donde trabaja, al protagonista, y de alguna manera Morfeo intenta que escape por la ventana y se tire a un andamio y tal, y el tío dice no puedo. Ahí está jugando incluso por la música es estilo las películas de Hitchcock, del falso culpable, del acusado injustamente, del tío fugitivo. Ese recurso, esa idea, ese juego con Hitchcock está reforzado incluso por la música en ese momento del andamio, que es cuando él dice no puedo, se da media vuelta y vemos que ya sale detenido directamente, ¿no? Bien, pues ese no darle al público lo que espera, el llevarnos hasta un punto en el cual el tipo está frente al andamio y tú dices, bueno, ahora este tío saltará al andamio, intentará escapar, todo muy trepidante y tal. No, justo ahí no te dan lo que tú esperas. Bueno, pues ese arranque Hitchcock del principio, en realidad después va a encontrar con la ciencia ficción unos homenajes que quizá en algún momento se ha dicho, es que es una película que ha copiado otras producciones. Es que había, y es cierto, hay otra producción muy buena, otra película muy buena que yo te recomiendo que veas si no la has visto, que es Dark City. Dark City, de la que se decía Dark City era la buena de las dos, yo lo he dicho en alguna ocasión, lo reconozco, no me importa, pero una vez revisada, pues lo que ocurre es que Dark City y esta son en realidad dos películas distintas. Entonces, ya digo, precursora del género de superhéroes, Matrix lo es, va por un camino que además está trabajando, digamos que aquí ya es cuando se llega a que el reino de los efectos visuales domina completamente la propuesta de cine de acción, y a partir de aquí es cuando se van a empezar a forjar esos listados interminables de títulos de crédito con toda la movida de efectos visuales y demás que requiere este tipo de producción y de película. O sea que marcó un estándar, puso un límite, un techo a un nivel nuevo en lo que la gente quería ver en pantalla, en lo que eran cuestiones de películas de acción y demás. Y como decía, tiene pues ese juego con la ciencia ficción. Sabemos que está cogiendo cosas de Dark City, no pasa nada. También Wesley Snipes estaba muy mosqueado porque decía que le habían mangado cosillas de Blade. No es así del todo, pero bueno, sí que hay algunos asuntos, algunos elementos donde coinciden las películas, porque probablemente el cine de la época iba entrando en esa misma dinámica. Como he dicho, le voy a dar 4 estrellas.
Pero por ejemplo tenemos, cuando entra en la explicación de la inteligencia artificial, estamos, y en cómo es el mundo, ese mundo desértico, ese mundo devastado por la máquina, estamos entrando en un territorio, lo que llama Morfeo el desierto de lo real, y la raza de las máquinas y demás. Todo esto es Terminator, todo esto está jugando con la clave de Terminator, está clarísimo. Pero es que además, cuando todo lo que tiene que ver con el submarino, todo lo que tiene que ver con los centinelas, todo eso está trabajando unos guiños que tienen mucho que ver con la variante de ciencia ficción steampunk, la variante de ciencia ficción casi de retrofuturismo, lo que es el propio submarino, lo que son algunos de los artilugios, por ejemplo el artilugio con el que le sacan, digamos, esa sonda que lleva de seguimiento que lleva en el cuerpo, que lleva el protagonista al principio, en fin, una serie de elementos, ¿no? Es esa la capacidad para mezclar géneros, para mezclar referentes culturales. De repente estás viendo una película de artes marciales y dices, al rato siguiente estás viendo una película que prácticamente es un anime, un manga, y que tiene elementos que te recuerdan casi a Akira. Tiene un referente del cómic, procedente del cómic, que es, hay una novela gráfica que se titula Hard Boiled, de Jeff Darrow, también andaba por ahí Frank Miller, y es una novela gráfica del género Destroyer. Este género Destroyer es, por ejemplo, cuando entra Neo con Trinity al final a rescatar a Morfeo y empiezan a disparar y a destrozar las columnas y tal. Geoff Darrow fue diseñador en la película, con lo cual tenemos también ese referente de cómic, del cómic Destroyer, Hard Boiled. Es decir, es muy rico todo lo que hay en la cantidad de contenidos que tiene y demás, ¿no? Y visualmente también es muy rica. Visualmente es una película que, sobre todo en la presentación de Trinity al principio y demás, el encuentro de Neo con Morfeo, con esos planos picados y todo esto, el juego con el color verde para definir un poco la situación en Matrix y tal. Ya digo, a mí me parece que es una película que se está mereciendo las 4 estrellas fácilmente. Y desde luego, por ejemplo, otro guiño. Están haciendo un recorrido por la ciencia ficción y de repente van y guiñan incluso a la Guerra de los Mundos. Cuando te dicen que el planeta Tierra es como un sembrado donde están recogiendo gente, como un cultivo, ¿no? Y aparecen esa especie de casi trípodes, como los de la Guerra de los Mundos de H.G. Wells, recogiendo energía de los humanos y todo esto. En fin, que me parece que como elementos, digamos, hibridados dentro del relato, la película es muy rica. Es muy competente y además al principio tiene muy buen ritmo. ¿Puede llegar a cansar más adelante conforme progresa? Sinceramente, a mí no me ha cansado. Voy a ver un poquito de agua. A mí no me ha cansado en absoluto. A mí la película no me ha cansado, no me ha parecido aburrida. Hay que refrescarse la garganta reseca. A mí no me ha parecido monótona, no me ha parecido repetitiva en el final. Al contrario, ya digo que creo que es una precursora de muchas cosas que después nos hemos acostumbrado a ver y que quizá por eso, viéndola retroactivamente, injustamente se le quitan puntos que debería tener. Entonces, para mí, me parece que es una de las películas de acción más competentes, más completas, más interesantes, más estimulantes de los años 90. Y la única pega que le pongo, bueno, tiene una banda sonora, que lo tengo por aquí apuntado los temas, que vamos, tan ganas de pillársela. Vamos a ver, tenemos Rage Against the Machine, Propeller Heads, Prodigy, Marilyn Manson, Rob Zombie, la música de la fiesta, que casi parece Blade, Rob Zombie, Django Reinhardt, Duke Ellington. O sea, variada, completa y una muy buena banda sonora. Y tiene unas secuencias de acción que me parece que para su época, pues hombre, eran bastante interesantes. La mezcla de mezclar terror con fantasía, con ciencia ficción, de steampunk, de retrofuturismo, y al mismo tiempo meter un rollo de cyberpunk también por allí. La capacidad para hibridar géneros dentro de la propia ciencia ficción, distintas ramas de la ciencia ficción. Todo eso va sumando puntos al conjunto. Y ya digo, para mí la prueba del algodón es muy sencilla. Una película de acción donde al final va a haber mucha pelea,
Donde sí que es cierto que reconozco que es mucho más rica e interesante en su arranque, en su presentación, en su exposición de personajes, en su seguimiento de personajes, de presentación de personajes y demás, todos los que componen la tripulación, ¿no?, del submarino. Es mucho mejor en su primer acto y en su segundo acto. Y donde puede caer un poco, no en la monotonía o en la reiteración, que no es tampoco así, porque está muy trabajada, porque incluso las peleas no se hagan muy pesadas, es quizá al final. Pero al final tenemos la clave esta del juego de fantasía con las balas. Tenemos el juego de que Neo asuma que es el elegido, lo cual le otorga una serie de poderes. Tenemos el enfrentamiento con el inefable agente Smith, Hugo Weaving, un actor que salió disparado desde esta película, después lo hemos visto en El Señor de los Anillos, en las aventuras de Priscilla, reina del desierto, ejerciendo como Cráneo Rojo en la primera de Capitán América, que no quiso volver porque no le gustó nada lo que hicieron con Cráneo Rojo en la película, y estoy de acuerdo con él. Fijaos que creo que uno de los personajes más desperdiciados, si no el personaje más desperdiciado, bueno, son muchos, o sea que habría que pasar lista, ¿no?, como en la escuela, pero yo creo que Cráneo Rojo es uno de los personajes peor tratados de toda la galaxia cinematográfica Marvel. O sea que estoy de acuerdo con que el hombre Hugo no quisiera volver, pero hombre, yo creo que aquí es cuando él tiene la plataforma de lanzamiento y a partir de ahí pues empieza a desarrollar una carrera que le ha marcado como uno de las figuras del cine de acción, evasión de los años, de la primera mitad, de la primera década del 2000, etcétera. Entonces, ya digo, incluso en la parte que parece repetirse un poco, al final, cuando está el enfrentamiento en el metro y todo esto, no hay tal repetición. Sigue siendo una película muy viable y estamos ya en 2 horas de duración a esas alturas, cuando llegamos al enfrentamiento con el agente Smith y demás. Entonces no parece que sea una película, no es una película que haya envejecido mal tampoco, y ya digo, creo que es la culpa de algo que hicieron las 2 películas posteriores. Y hay un ejemplo que hay que tener en cuenta. En la segunda película hay un momento clave, un punto de inflexión, que es donde todo se desmorona, que es la aparición del arquitecto. Creo sinceramente que la saga de Matrix es uno de los ejemplos más demoledores de eso que se llama morir de éxito. Creo que los Wachowski en aquel momento, creo que en aquel momento se les piró la pinza mucho, se creyeron todo lo que decían de ellos, se les subió el pavo a la cabeza, y a pesar de la super espectacularidad que tenemos en Matrix 2 y Matrix 3, ninguna de las dos llegó a emular a la primera. Y había un cansancio en Matrix 3 derivado de la aparición del célebre arquitecto en Matrix 2, que eso ya fue lo que se llama podemos definir, o por lo menos yo lo ha definido mi hija y es verdad, hay una diferencia. Una cosa es filosofar, pero lo que hacen en Matrix 2 y Matrix 3 es filosofear. Es decir, yo te suelto aquí una chapa y tira para adelante, y te doy unas galletitas. Pues es un poco esto, ¿no? Es decir, cuando aparece el oráculo en esta película, que es la parte, también es un punto débil, un punto de inflexión. Cuando aparece el oráculo es cuando dices, hay esto de las galletitas y los niños aquí doblando cucharas. Pero ¿qué pasa? Que no está lo suficientemente, digamos, no come suficiente tiempo como para que llegue a convertirse en un lastre. Sin embargo, cuando aparece el arquitecto en la 2, el tío empieza a darte una chapa que te escuecen las orejas de la chapa que te está metiendo. Que además creo recordar que era Derek Jacobi,
que es el tipo que era el protagonista de la serie Yo, Claudio, una de las mejores series de la historia de la televisión. O sea, que estaba defendido por un actor potente, sólido, interesante, pero es que el hombre tenía un diálogo y un personaje que era tan absurdo lo que estaba diciendo. Esta especie de filosofeo de puerta de retrete que dice, mira, chico, es que aquí se os ha ido la pinza mucho. Y después también da la sensación, lo ideal hubiera sido que Matrix se hubiera quedado siendo Matrix. Y ya está. Acabó en la primera película bastante redonda, bastante competente y ya. Perfecta. 4 estrellas. Perfecta. Ya está. Un perfecto vehículo de acción, entretenimiento y evasión. Ya está. Imaginativo, original, bien. Pero intentar prolongar, lógicamente, es un legítimo derecho y una no menos legítima intención por parte de la productora seguir sacando dinero de un producto que vende. Es lógico. Pero caramba, que se lo pueden haber currado un poco más. Porque es que realmente la 2 y la 3 casi desmienten todo lo que se había planteado en la primera. En este caso, menos es más. Más presupuesto, más tiempo, más rodajes más espectaculares. No hacen que las otras sean mejores. No resuelven nada, nada, nada. Además, en eso también fue pionera Matrix, de algo que ha sucedido después, cuando empezamos con la fiebre de las franquicias, y cuando te encuentras que realmente se están haciendo secuelas que son absolutamente innecesarias, que no aportan nada al original, y que incluso producen cierto cansancio en el espectador, y ciertas tensiones de agotamiento en el propio argumento de la película, de la primera película. Entonces es una pena, porque Matrix es la típica película que se había quedado perfecta una sola, la primera, ya está. Y se acabó, no más. Pero claro, aquí ocurre como ha ocurrido en otras series, en otras franquicias, donde se ha ido alargando en exceso la propuesta, intentando explotar personajes, hasta llegar a un punto en que los personajes no tienen mucho más que decir. Y cometiendo el mismo error que en algún caso se cometía. Por ejemplo, lo cometió George Lucas explicando todo lo que eran las guerras clon y demás. Cosas a las que se alude. Lo interesante de Matrix es que te dicen que hay una ciudad que se llama Sion, que es la última ciudad humana, que está cerca del núcleo del planeta. Y ya está. Lo no interesante es cuando te muestran Sion. Y ya lo ves materializado y dices, ah, pues tampoco es para tanto. ¿Me explico? Entonces, la pena es eso. Que es una película que había quedado muy bien, dejando que el espectador rellenara los huecos libres. Y hay que decir otra cosa. Incluso se llegó a proyectar, se produjo una serie de animación sobre Matrix, o sea, una serie, un capítulo de animación sobre Matrix y tal, y es que casi aportaba más el capítulo de animación, que creo que se estrenó un poquito antes de la segunda y tal, que la propia segunda película. Para mí la segunda película fue decepcionante, francamente decepcionante. Y creo que la saga remontó un poco con la tercera, pero fundamentalmente por ese desenlace de batalla abierta y demás, ya enfrentándose a la amenaza de los centinelas y tal. Pero realmente en todo lo referido al agente Smith, en todo lo referido a los enfrentamientos de Neo con el agente Smith, es que lo habían dejado también puesto al final, lo habían dejado también sembrado al final, lo habían completado también al final de Matrix, que no era necesario ni merecía la pena que intentaran alargar un poco como lo alargaron y por el camino que lo alargaron el asunto en la 2 y la 3. Porque además en la 2 y la 3, ya digo, creo que se le subió el pavo a la cabeza, se pusieron a filosofear, entre comillas, y eso no es lo que estaba pidiendo la gente. O sea, creo que no hay, digamos, tuvo su tirón, claro que tuvo su tirón comercial, claro que la gente quería verla. Porque la primera estaba bastante bien. Pero igualmente, ya digo, igualmente injusto me parece penalizar a esta por lo que hicieron las dos siguientes, ¿no? Secuencia favorita.
Pues es una cosa curiosa lo que ocurre en esta película. Realmente, ya digo que a mí me gusta más la primera parte, la parte de presentación, todo lo que tiene que ver con la presentación, incluso cuando muestran cuando sacan a Neo de esa especie de vaina donde están los humanos. Toda esa parte a mí me parece bastante curiosa. La parte del submarino está muy bien. Me gusta mucho cómo hacen los juegos en paralelo, de desarrollo de la acción en paralelo, al final, que van los centinelas y al mismo tiempo está Neo pegándose y tal. Creo que es una película que está bastante bien en cuanto a ritmo, pero me cuesta elegir una secuencia que digas. Evidentemente mucha gente suele elegir la secuencia Destroyer, la secuencia de Neo con Trinity entrando en el edificio con las armas y disparando y demás, pero hombre, es muy para mí me parece muy simplificador tirar por ese camino. Es la más espectacular visualmente si se quiere, pero yo no elegiría esa, no tiraría por ahí, porque ya digo, a mí lo que más me interesa, lo que más me gusta está generalmente en la primera parte, todo lo que es la presentación de personajes y demás, ¿no? Y a mí lo que creo que es fundamental en la película es ese momento, que es el que decía yo que era como un guiño a La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, que es el momento en el que te muestran los sembrados de gente. Ese es ahí donde dices, aquí hay un universo construido, aquí hay un universo de ficción sólido, construido, al que se le pueden sacar muchas cosas. Por eso ya digo que fueron tan decepcionantes la 2 y la 3, porque toda esa parte estaba como desaparecida. Y después todo lo que rodea el mundo del submarino, también es bastante interesante. Ese submarino que va por las cloacas y demás. Toda esa parte a mí es la que más me convence. En cuanto al tema de la película, pues hombre, yo creo que el tema, y está explicado en varias... está insistentemente explicado. Shadow recuerda las gafas que lleva al final Neo, las gafas estas como de sol, las gafas que llevan los agentes, las gafas que lleva el colega Morfeo, donde se refleja el rostro de Neo y demás. Es el mirar. ¿Cómo vemos? ¿Cómo identificaríamos que estamos en un sueño si no fuéramos capaces de separarlo de una realidad? La idea de qué pasa si Salteador Neo está viviendo una vida de mentira, una vida de engaño. La idea de los seres humanos ya no nacemos, se nos cultiva. Y sobre todo esa idea de el mundo, esa idea de que ha habido dos Matrix y la primera fracasó porque era como un mundo feliz, y como el agente Smith le explica a Morfeo que el ser humano necesita sufrir para de alguna manera sentirse realizado, así que esa matriz no funcionaba y entonces tuvieron que fabricar la segunda, donde sí que se sufre y demás. La idea de la doble vida, la idea de los dos mundos, el mundo real, y como el mundo real es siempre mucho más árido. Las comidas, ese plato de comida rara que dicen que saben como a mocos y tal, que comen ellos frente al filete que come el Judas de la historia, Joe Pantoliano, está muy bien en esta película. Después lo llevaron más por el camino de lo cómico, con dos policías rebeldes y demás, pero aquí estaba bastante bien como Judas, en el papel de Judas. Pues eso, la comparación del filete, y que el tipo diga, prefiero, la ignorancia es el paraíso, o algo así, dice, o la ignorancia es la felicidad, o la felicidad está en la ignorancia. Y el tipo lo que pide como pago es que le borren la memoria y que nunca sepa, nunca recuerde que es Matrix y que ese filete no es real. Y es esa idea, la contraposición del filete con esa especie de gachas raras, con aspecto como de mucosa que se come en el submarino. Ese juego de los dos mundos, del mundo, digamos, del mundo real del submarino frente al mundo de fantasía creado con la inteligencia artificial, pues yo creo que es el tema del ver, el tema de si somos capaces de, en el fondo, este es un tema recurrente en filosofía también, y de hecho esta película está analizada, se utilizó tanto en cursos de liderato, como en la época estuvo muy de moda utilizarla en cursos de liderato, pero también en máster de lideratos y tal,
también se utilizaba dentro de pues cursillos que intentaban acercar la filosofía a la gente a través de películas, a través del cine. Había otras películas como por ejemplo Tierra de Penumbras y demás, y en este caso concreto pues se utilizaba Matrix precisamente por esa percepción de la realidad. ¿Qué vemos? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Es real lo que vemos? ¿Es real el mundo en que vivimos? ¿Qué es la realidad? Todo eso es lo que está definiendo esos planos de las gafas de Morfeo. Y esa capacidad de ver. Yo diría que ese sería un poco ver, conocer, separar la realidad de la ficción. Ese sería el tema de la película, ¿no? de Matrix. Y desde ese punto de vista, pues hombre, creo que también tiene una componente de tipo clásico, desde el punto de vista del razonamiento humano, ¿no? de realmente cómo interpretamos la realidad. Y a mí me parece que con todos estos contenidos, y siendo además una película muy entretenida, pues no es muy justo rebajarle nota por lo que pasó a posteriori, ¿no? Ya digo, para mí la mejor parte es la parte del principio, con toda la presentación pues de ese doble mundo, de esas dos visiones de la realidad, etcétera. Y de ese dilema al que está sometido el personaje de ese Judas, ¿no? Que lo que quiere es volver a dejar que le engañen, porque él prefiere vivir engañado pero feliz, a vivir con conocimiento pero absolutamente infeliz. El tema es bastante interesante. Y excede un poco lo que es el juego es un personaje muy funcional, el del Judas, el de Pantoliano, pero excede un poco lo que es el juego de pura acción por acción. Vamos, que dicho de otra forma y sin ánimo de denostar nada, este tipo de razonamiento no te lo encuentras en una película, en una serie, en una saga tipo Fast and Furious, ¿vale? No, te lo encuentras en Matrix. Por eso creo que Matrix está un poquito por encima de... Yo ya digo, le pongo 4 estrellas. Y bueno, no voy a discutir que no tenga algunos fallitos. Por ejemplo, tiene un fallo de récord cuando se encuentra Neo con Morfeo. Al principio está Morfeo con los brazos así, en esa postura tan rara que hace el tío, que tú dices, joder, no sé cómo lo harás, tío. O sea, te descoyuntas, ¿no? Un poquito. Bien, entonces le da la mano y tiene el brazo atrás. Después en el siguiente plano, en el contraplano, vemos que se ha puesto el brazo al lado de la pierna. Y en el siguiente contraplano vuelve a tener el brazo atrás. O sea, es un pequeño fallito que te da un poco esa idea de cómo al montar pues se producen esos fallos, ¿no? de continuidad y demás. Pero por lo demás yo creo que está muy bien la película, es bastante... Yo pensé que había envejecido peor. Hacía tiempo que no la veía. No voy a negarte que yo también tuve cierto desapego hacia ella después de comerme las 2 siguientes. Vamos, que no me dieron muchas ganas de volver a ver la primera. Y temía que había envejecido peor. Pero realmente no creo que haya envejecido. Creo que, al contrario, creo que ha funcionado muy bien porque se ha salvado de envejecer a través de ese homenaje, guiño, recorrido, puzzle de ciencia ficción, de géneros, de que de repente estés viendo allí una película, pues eso, de artes marciales, con guiños y demás. Y una película que es capaz... creo que hay... Fíjate, decía que no había una escena que te llamara la atención, digamos, en la típica secuencia paradigmática y tal, pero creo que hay un momento concreto que define muy bien la película. Es el momento en el que cuando van a rescatar a Morfeo, entran en el chisme este programa para conseguir armas y elementos y tal, y de repente aparecen ellos en el lugar este blanco, absolutamente blanco, aparecen Neo y Trinity, y de repente empiezan a venir armas a la bestia, un montón de armas por todas partes para que ellos puedan coger las que quieran. Creo que eso define la capacidad de también en cierto modo autoparodiarse de la propia película. Es decir, armas por un tubo, armas a lo bestia, eso tiene una clave de autoparodia, de que los Wachowski saben lo que están haciendo en ese momento, saben que están exagerando, saben que se están pasando 3 pueblos. Entonces se lo plantean al público. Es curioso, esto pasa al final, pero es que al principio, cuando hay una persecución de policías bastante bien rodada, las cosas como son, cuando los agentes van persiguiendo a Trinity por los tejados, y el agente pega un salto imposible de un tejado a otro, uno de los policías dice, eso es imposible. Está sembrando en el espectador esa idea de
prepárate para lo imposible, acepta lo imposible, juega con nosotros. Y eso está muy bien, está hecho de una manera muy inteligente. No estaba hecho de una manera tan inteligente en la segunda y en la tercera. Y ese era parte del problema también. Que se tomaron en serio. Cuando en realidad aquí estaban jugando en algunos momentos cierta baza de autoparodia. De capacidad un poco de reírse de su propia propuesta exagerada y desatada completamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, elegiría ese plano ya digo, del lugar en blanco con ellos dos, con Trinity y con Neo, y cómo empiezan a llegar las armas y tal. Y la parte final, la parte del romance, pues hombre, también le pongo punto a favor porque era difícil que eso no se convirtiera en un lastre de última hora, que no se convirtiera en algo molesto, en algo que nos sacara de la trama principal. Y creo que ahí lo saben hacer muy bien. Saben introducirlo, en ese momento de Bella Durmiente al revés, saben introducirlo, y con el tema del oráculo, con el tema de... y te lo tragas, y no era fácil. Otra cosa en la que han fracasado sistemáticamente las Wachowski posteriormente en otras de sus películas, que no se les ha dado tan bien lo de recoger, digamos, sembrar y recoger, ¿no? Entonces, con todos estos elementos, hombre, yo creo que la película está bastante bien. Ya digo, no ha envejecido tanto como yo me temía que podría haber envejecido a estas alturas. Así que sigue siendo una buena pieza también para estudiar lo que fue un punto de inflexión. Estamos hablando de una película de 1999, termina la década de los 90. No era fácil hacer, en los 90 el cine de acción estaba... Fíjate que en los 90 empezaron a caer los grandes iconos del cine de acción, que incluso algunos habían empezado la década con buenas ideas, o con un buen rendimiento comercial, como podría ser Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme. En los 90 fue el cementerio de los elefantes para muchos de ellos. Y en cierto modo para el propio cine de acción. Yo recuerdo películas de Schwarzenegger, donde de repente Schwarzenegger se enfrentaba con el demonio. Tú decías, ¿y qué pinta este tío con el demonio, no? Yo recuerdo películas... La de Eraser, la del tipo este del FBI que protege que vigila a los testigos protegidos, de Schwarzenegger, que era aquella donde aparecía Cocodrilo, tal. En fin, el cine de los 90, para el género de acción, tuvo cosas muy buenas, sobre todo al principio de la década. Tiene cosas muy buenas, pero tiene otras difíciles de digerir. Y que fueron empobreciendo lo que habían sido los logros del cine de acción de los 80, del cine blockbuster, del cine que vamos a celebrar el fin de semana, cuando caían los estrenos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, digamos que Matrix es el broche de oro de la década, en cuanto a cine de acción. Y anticipa muchas cosas que se van a hacer posteriormente del 2000 en adelante, del 2001 en adelante, en la siguiente década. En fin, lo dejamos aquí. Ha sido un placer hacer la videocrítica. Y nada, y ya te digo, mi opinión es, esta es la buena. Lástima que no se quedaron aquí, lástima que no se pararon aquí. Y hombre, aunque las otras dos resulten moderadamente entretenidas, pues son claramente inferiores a esta. Nos vemos. Si al resto, si os ha gustado la crítica y tal, ya sabéis, le dais a like, podéis suscribiros al canal, etcétera. ¿De acuerdo? Venga, seguid bien con el encierro, mucho ánimo y seguimos la pelea. Hasta luego.